Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos en nuestro primer programa de El Cuarto de Reflexión, un espacio donde van a converger diferentes temas, pero siempre con un foco que tiene que ver con la masonería. Y para hacer este programa me acompaña José Miguel Fernández Sacur, serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. ¿Cómo te va, José Miguel? Hola Fabián, ¿cómo estás? Y aquí, en este nuevo espacio, vamos a Estoy ver qué sale. feliz, pero estoy así, no doy de felicidad, estoy realmente contento. Un saludo para nuestra audiencia, para nuestra primera audiencia, Para la nuestra audiencia primera de nuestro audiencia que primer va a ir programa, creciendo. por Va a ir supuesto que va a ir creciendo. creciendo. Sobre todo de la mano de Ah, nuestros sí, ya tenemos nuestro auspiciantes. primer ¿Ah? auspiciante, Trading Card. Trading Car, la mejor esquina del país que nos va a acompañar en estos, seguro en estos primeros programas. Vénganse a Trading Card, la variedad de autos que hay para todos los precios, hay para todos Mm. los gustos. Vénganse a la mejor esquina del país. Bueno, José Miguel, necesito que me expliques en qué consiste el programa. ¿Qué es un cuarto de Bueno, a reflexión? ver, antes de explicar, para explicarte el nombre del programa, te tengo que explicar, o le tengo que explicar a nuestra audiencia qué es la masonería, ¿verdad? Sí, La exactamente. masonería es una institución filosófica, filantrópica, iniciática, progresista, que lo que básicamente busca es que sus miembros mejoren de manera integral. ¿Okay? Lo que busca la masonería es que el masón sea mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor profesional, mejor vecino, mejor miembro de su comunidad. Habíamos dicho que es iniciática porque tiene, es un proceso de conocimiento que dura toda la vida, un proceso donde el conocimiento masónico se va internalizando durante toda la vida. Es filosófica porque el contenido masónico de enseñanza es un contenido filosófico, ¿verdad? Que se transmite a través de símbolos. Símbolos asociados con la construcción, ya vamos a hablar de esto, ¿por qué? Esto tiene una explicación histórica. Es filantrópica porque una de sus patas más importantes es la ayuda Al próximo. al prójimo, y es progresista, es evolutiva porque sus ideas, si bien es una institución tradicional, sus ideas están en constante evolución. Y me había preguntado por qué el cuarto de reflexión. Te decía que la masonería enseña a través de símbolos que tienen que ver con la construcción, y uno de los símbolos tal vez más significativos que tiene la orden masónica es el Templo de Salomón. ¿Okay? El Templo de Salomón, a ver, había una serie de lugares y de objetos dentro del templo. Uno de los lugares, o parte de los lugares, a ver, estaba el Santo Santísimo, estaba el atrio exterior donde estaban las dos famosas Sí, las columnas, columnas. y también había cámaras. Habían unas cámaras laterales, había una cámara del medio donde se pagaba el salario a los obreros durante la construcción. Pero una de las cámaras laterales que tenía el templo de Salomón se llamaba cámara de reflexión, Ya. porque era el lugar donde uno entraba a pensar, a Meditar. meditar, a conectarse con el creador. Y realmente nosotros queremos que este podcast sea una mecha de pensamiento. Por eso le llamamos cuarto de reflexión, ¿verdad? Ya. Porque realmente queremos que a partir de este podcast generemos una usina de ideas en nuestra audiencia. Entiendo, perfectamente. ¿Te gusta el nombre? Me gusta, por eso me llamó la atención y me gusta mucho también el logo. Está fantástico, Bastante, ¿verdad? Está muy bastante lindo. creativo. Como corresponde, este primer programa vamos a hablar de historia, porque hay que entender cómo se instala la masonería en Paraguay y cómo fue su desarrollo, por lo menos hasta después de la Guerra del Chaco, porque no nos va a dar el programa si queremos desarrollar más. Entonces le invitamos a un historiador, a un gestor cultural muy conocido en el medio, es presidente de la Asociación Cultural Mandoana, también está metido un poquito en política, que es importante, hay que meterse. A ver, si no te metes, no puedes Por cambiar las eso no cosas, puede ¿verdad? cambiar, entonces muy bien es muy joven. Se llama Enrique Cos Sandoval. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Fabián, José Miguel, siempre un gusto hablar de historia, así que un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Qué privilegio tenerte, Enrique. Gracias por venir, ¿eh? No, un gusto. Ustedes comparten, creo que el mismo colegio. Ustedes son egresados del Colegio Cristo Rey. Correctamente. Educación Educación jesuita, por eso jesuita. salimos tan derechitos. Sí, ¿Eh? eso me Ya. preocupa porque le conozco a los dos y me preocupa la educación jesuita. Quique,
vamos a hacer con José Miguel una cronología histórica. Vos nos vas a contar un poquito el contexto del país en ciertos episodios en los que la masonería tuvo mucha preponderancia. Y le comento ya a la gente que la masonería se instala en Paraguay, o sea, comienza su instalación, su primera instalación en Paraguay, durante la ocupacionalidad. ¿Qué es lo que es la ocupacionalidad? Es el periodo en el que las tropas de Brasil y Argentina se quedan en Paraguay luego de la Guerra de la Triple Alianza, que en este caso en Asunción duró de 1869 a 1876. En ese periodo aparecieron las primeras logias justamente de los aliados. La primera logia brasilera y la primera logia argentina. Estamos hablando, no sabemos con exactitud la fecha de nacimiento de Fe, que calculamos que es de mayo del año 1869. La que sí tenemos su fecha, su acta de nacimiento es gracias justamente a la regularidad y que Argentina nos facilitó una copia del documento. Sabemos que el 18 de septiembre del año 1869 se levanta columna, se dice cuando se crea una logia, Unión Paraguaya. Mencionaste una palabra importante que es bueno que la, la audiencia tiene que estar familiarizada con esta palabra, pues seguramente la van a escuchar varias veces a lo largo de nuestros programas, que es regularidad. Regularidad. Eh, Ser regular es cumplir determinados estándares normativos que hacen que sea reconocido como masón, que una logia sea reconocida como logia o que una gran logia sea reconocida Como gran logia. como gran logia. Yeah. Entonces, básicamente es una garantía de homogeneidad, porque en este periodo donde cualquiera se disfraza de cualquier cosa. Entonces, a ver, la masonería regular es la masonería que representa a la institución en el país y es la reconocida como tal por los demás. Claro, países, en este caso la Gran Logia Cívica del en Paraguay. este caso es la institución que me toca presidir por 4 años una más. responsabilidad que mis hermanos me otorgaron y me la acaban de renovar Renovar. 4 años más. por 4 años. Entonces, ahí te mencionaba una serie de requisitos entre los cuales está la regularidad de origen, vale decir, ser la primera masonería que se haya Sí. instalado, continuar la línea sucesoria de la primera masonería que se instaló y otras cuestiones que las vamos a ir desgranando con el tiempo. Pero básicamente, un masón es regular cuando otro masón lo reconoce como tal en otra jurisdicción, una logia regular cuando otra logia la reconoce como tal en otra jurisdicción, Y una gran logia. y una gran logia lo mismo. Exactamente. Eso Bueno, es regularidad. Enrique, contanos un poco ese contexto de la ocupacionalidad, la cuestión política y social. Bien, la ocupación trae una serie de cambios. Y para decirle rápidamente a la audiencia, el primer medio siglo del Paraguay independiente es un periodo en el que hay un control muy fuerte sobre la sociedad paraguaya de parte del Estado, porque los líderes del momento tienen una preocupación muy prioritaria en cuanto al orden y con una mirada en el vecindario sudamericano, donde se ve anarquía en la Argentina, revoluciones en el Brasil, grandes conflictos políticos en el Uruguay. Entonces, precautelando eso, hay un ánimo de orden y un orden manifestado a través del control. ¿Cómo se traduce eso? En el Paraguay de Francia y los López no hay partidos políticos, no hay prensa independiente privada, solamente del Estado, no hay clubes sociales, excepto una pequeña excepción en el Club Nacional, que no es el Club Nacional Deportivo de hoy, ¿no? Otro club nacional, pero muy pocas iniciativas privadas en asociaciones de distintos tipos. La ocupación rompe con eso. Y quiero hacer, como se dice, un disclaimer, ¿verdad? Una aclaración para que nadie malinterprete que acá estamos haciendo una reivindicación de la ocupación, ¿verdad? Porque realmente No, claro. la guerra de la ocupación trae una lista de catástrofes y de excesos que necesitaríamos 12 programas para hablar, ¿verdad? Sí. Así que no estamos hablando de eso, pero sí mencionar que cuando se rompe eso con la ocupación, ¿no? Hay una efervescencia y un florecimiento de lo que dijimos que antes no había: prensa privada, donde incluso se le podía criticar al gobierno, partidos políticos o clubes políticos, como se le llama al comienzo, que más tarde van a venir los partidos políticos, asociaciones de distintas índoles. Entonces, en ese contexto es que también entendemos que es posible que empiece a
germinar la masonería en el Paraguay, ¿no? Sí. Porque probablemente Claro, era No, imposible imposible era antes, antes. claro. Imposible era. antes no, ese es el Imposible. momento, ¿verdad? Entonces, y claro, es también un periodo que requiere o favorece también que las personas se junten para colaborar en distintas cuestiones, ¿no? Porque la guerra deja en ruinas al Paraguay, en Sí. todo, económicamente, políticamente, culturalmente, en todo. Entonces hay que hacer todo de nuevo y nadie puede hacer algo solo. Eso requiere organización, ¿no? Y ahí estamos en el Paraguay de ocupación. Nuevamente, justamente lo que dice Enrique, comienza un periodo diferente y ese periodo implica la reorganización del Estado paraguayo. ¿Y cómo se reorganiza el Estado paraguayo? A través de la Constitución de 1870. ¿Quiénes son los principales redactores? Ojo, eran más de 50 convencionales, pero de esos 50 convencionales había como 12 masones. Y ellos son los que redactan la Constitución, especialmente dos hermanos de sangre que también Paraguay, eran una pregunta casi paraguayos, ridícula, pero la voy a hacer. Todos paraguayos. paraguayos y masones, José II de Cut y Adolfo de Cut. Ellos son los principales redactores de la Constitución que fueron publicando justamente en el primer diario privado del Paraguay que se llamaba La Regeneración. Entre paréntesis, a la gente, en el Museo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay pueden ver el diario original de José Segundo II de de Cut, Cut. sus anotaciones masónicas, Sí. originales de puño y letra. Sí, Esto entre paréntesis. que hace poco también llegaron, eso Correcto. hay que decirlo. Justamente, si quieren ver, el primer monumento, el más antiguo del Paraguay, es un monumento de inspiración masónica, que es el monumento en honor a la Constitución, que se levantó en el año 1873, está enfrente de la comandancia de la policía. Si quiere poner la gente, una columna, la figura, la mujer representa a la patria y tiene el preámbulo de la Constitución en la mano mirando al oriente. Correcto. Entonces, el monumento más antiguo que tenemos en Paraguay es de inspiración masónica. De hecho, ese monumento, cuando el monumento se inaugura, tenía una cadena alrededor. Sigue teniendo. Ah, mira, Sigue teniendo, tiene la cadena, No, sigue teniendo la no, cadena. Se le sacó no un me tiempo y ahora sigue teniendo Ah, mira. volvieron a poner la cadena. Enrique, ahora la ocupación, cuando termina la ocupación, ¿cómo queda Paraguay? Paraguay queda primero despojado de grandes territorios, ¿no? Básicamente, Paraguay tenía territorios en litigio con Argentina en lo que sería el Chaco o Gran Chaco. Paraguay reclamaba el Chaco hasta el río Bermejo, que sería hoy la provincia argentina de Formosa. Eso sí, Eso desde siempre. sí, es un Ese reclamo. viejísimo reclamo Ok. paraguayo, ¿no? Entonces, la Argentina pretendía llegar hasta pasando Bahía Negra, ¿no? O sea, prácticamente casi Todo el Chaco. todo el Chaco Todo el paraguayo. Chaco Paraguay. No se llega a cumplir tampoco la apetencia argentina de agarrar todo el Chaco, pero sí Argentina se queda con el Chaco hasta el Pilcomayo, lo cual vuelve a nuestra capital en zona de frontera. También las Misiones al sur del Paraná, que hoy es provincia argentina de Misiones, eso también se lo lleva Argentina. O sea, para que la gente dimensione un poco, si eso no fuese así, si el resultado era otro y Paraguay se quedaba con lo que reivindicaba, hoy la gente que está planeando sus vacaciones, fin de año, qué sé yo, podría planear, por ejemplo, ir a las cataratas de Iguazú, lado paraguayo. Lado paraguayo, porque Claro. el lado argentino era el lado paraguayo. Exacto, El lado paraguayo. exacto. Claro. Eso se pierde también en esas negociaciones, un poco mirando la bayoneta del adversario cerca tuyo, ¿no? Y se tiene que entregar las misiones y también con el Brasil se pierde un poco lo que está al norte y al este del río Apa, ¿no? ¿Paraguay tuvo alguna vez de provincia o de país independiente? ¿Alguna vez tuvimos costa en el mar o directa? Siempre fuimos mediterráneos. Y Esa sí, respuesta es medio compleja ah, porque nosotros, o sea, se comienza a contar, se comienza a hablar de una provincia del Paraguay o Guairá a partir de 1617, que es una distribución territorial de lo que hoy conocemos como Paraguay. Y esa provincia ya no tenía costas al mar. O sea, que ya Cuando nacimos era, los mediterráneos entonces. sí, Sigamos al caso. porque si vamos a tener en cuenta el mapa que en teoría se administraba desde Asunción, cuando en todo este territorio que hoy conocemos como Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Paraguay, había como, no sé, si eran 1000 españoles y eran muchos, sí llegaba hasta el mar, pero nunca tuvo un control efectivo sobre ese territorio. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque creo que puede tener también que ver
con la llegada tardía de la masonería Sí. al Paraguay. Todo, las ideas llegaron más tarde, las Claro, mercaderías, al todo no llega tener más tarde a costa Paraguay. marítima, todo nos llegaba tarde. Sí. Y mientras que el resto de las independencias fue trabajada, gestionada desde logias masónicas, Acá no. San Martín, Simón Bolívar, O'Higgins, O'Higgins, Miranda, acá no, no. acá fue un grupo de pibes Sucre también. que Es que es cierto, justamente la mayoría de los próceres latinoamericanos estaban afiliados a logias masónicas o a logias patrióticas que usaban elementos de la masonería. No hay con ni un, excepción de Paraguay. exactamente, no hay ni un prócer paraguayo vinculado siquiera a una organización parecida a la masonería. Enrique, vayamos transitando el periodo. ¿Cómo es el Paraguay de Bernardino Caballero? ¿Por qué de Bernardino Caballero? Aclaro, porque justamente durante su periodo presidencial comienzan a atarse los primeros hilos para que se instale definitivamente la masonería en Paraguay. Bueno, el periodo de Caballero, que es básicamente la década de 1880, es un periodo, por un lado, de cierta estabilidad. Resalto estabilidad porque si uno se fija la década previa de 1870, es una década que tiene muchas convulsiones políticas, revoluciones, presidentes que son destituidos, un presidente que es asesinado, el caso de Gil, Y un expresidente que ha asesinado también. Cirilo Antonio Rivarola, que después de ser presidente asesinado. Hay mucha inestabilidad en ese momento. Y coste que veníamos golpeadísimos de la guerra, y aún No así. sé. Exacto. O sea, de pelear contra los vecinos, empezamos a pelearnos entre nosotros. Y una curiosidad, antes de que continúe, eran masones. Juan Bautista Gil era masón, Cirilo Antonio Rivarola era masón, y entre ellos había disputas, o sea, entre propios masones, porque el que lo termina asesinando a Juan Bautista Gil es Juan Silvano Godoy, que fue masón y que fue durante 20 años gran secretario de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. O sea, estamos hablando de hermanos masones en disputas políticas que después terminaron en la muerte de alguno de ellos. Por eso, una convulsión muy importante y en la década de 1880 vemos cierta inestabilidad, ¿verdad? No estamos tampoco romantizando el periodo, Claro. pero hay comparativamente una estabilidad muy importante y con esa estabilidad también llegan otras cosas. Se empieza a potenciar la inmigración, que es una inmigración también muy delimitada, ¿verdad? Que en Paraguay y en América en general existía este concepto de que la inmigración que se debía fomentar era la europea, ¿no? Entonces ahí vemos un gran flujo de alemanes, italianos, catalanes, etcétera, etcétera, que van llegando al país. Ahí justamente aparecen colonias como San Bernardino y muchas otras. Y también cierto empuje de modernización, me animaría a decir, que se traduce en cuestiones como, y acá yo creo que ustedes van a poder ahondar más también, hay una influencia masónica, yo creo, ¿verdad? Sí, Que es, muy por grande. ejemplo, se crea el registro civil, una gran lucha a la época. 100% masónico. Claro. Y justamente con Caballero, ¿no? ¿Y por qué una gran lucha? A lo mejor alguna persona puede escuchar y decir qué es lo que tiene el registro civil, ¿verdad? Te hacen la cédula que Sí, tiene. Pero al comienzo fue todo un tema sí. controversial Por la iglesia. por la iglesia, ¿verdad? Le quitaban a la iglesia el monopolio Monopolio del del registro de las registro. personas. Claro. Antes era la fe del bautismo, la fe Sí, bautismal. ese era digamos, y ese era tu fe de documento. bautismo era tu documento Claro. hasta 1885. ¿Por qué Bernardino Caballero es tan importante? Bernardino Caballero es el que trae esa inestabilidad política a Paraguay. Era masón, se había iniciado en una logia brasilera mientras estaba como prisionero de guerra. También quiero aclarar a la gente que más de 500 paraguayos oficiales fueron como prisioneros de guerra a Brasil, pero realmente nunca estuvieron como prisioneros. O sea, ellos vivieron libremente, cobraron un sueldo, inclusive en el caso de Caballero es más particular, porque el sueldo de Caballero no era del Estado brasileño, era de la masonería brasilera. La masonería le pagaba su sueldo de coronel de coronel. Ella era general, pero le pagaba un sueldo de coronel en Brasil. Entonces, él estaba muy relacionado a la masonería cuando fue presidente de la República. Bueno, Bernardino Caballero fue miembro de FE primero. Sí, primero se afilió a FE. Entonces, solamente para marcarle este hito sobre todo a la gente, 1869 el ejército brasilero funda la logia FE Sí. y el ejército argentino funda la logia Unión Paraguaya. Así es. Alguna vez había escuchado, y ustedes me darán luz al respecto, que la fundación de esas logias por parte de los ejércitos invasores también tenía que ver con granjearse un poquito la Sí. simpatía de
del círculo cultural no beligerante que estaba en Asunción. Entonces como que era una competencia entre brasileros y argentinos de llevar agua al molino, trayendo a su logia A componentes importantes de la sociedad. componentes importantes de la sociedad Es que fue paraguaya. así. Todos los primeros presidentes de la República fueron miembros de esos dos talleres. De fe, por ejemplo, fue Bernardino Caballero, fue Cirilo Antonio Rivarola, fue Juan Bautista Gil. De Unión Paraguaya fue Juan Gualberto González, Cándido Vareiro. O sea, de ese primer periodo de reconstrucción fueron o miembros de fe o miembros de Unión Paraguaya. Y cada uno con su filiación otra vez, porque los que estaban en fe eran pro Brasil y los que estaban en Unión Paraguaya eran pro Eso te Argentina. iba a preguntar, Enrique. En aquella época de la ocupación, ¿había argentinistas o brasileristas, para ponerle nombre? O sea, había gente que abogaba por, qué sé yo, por volver a alguna provincia argentina o colonia brasilera o lo que sea. Sí, y es muy pertinente con lo que estamos discutiendo esa pregunta. Acá Fabián tiene, y está en modo humilde, por eso no lo dice, pero yo le voy a decir, él tiene un libro muy interesante que se llama Memorias de la Ocupación, que lo escribió con el amigo Humberto Trinidad, y ahí justamente, muy recomendable, pueden ver cómo había una disputa entre los ex aliados brasileños y argentinos para ejercer influencia sobre los vencidos, o sea, sobre los paraguayos, el nuevo Paraguay que iba a surgir de las ruinas de la posguerra. Entonces, los paraguayos que habían estado radicados en Argentina, los famosos legionarios que vinieron a pelear dentro del ejército argentino, en una unidad que fue la Legión Paraguaya de Legionarios, ellos, obviamente, sus simpatías estaban más con la Argentina. O sea, eran como un proxy, ¿verdad? Eran un elemento que la Argentina podía usar para ejercer influencia. Los brasileros se dan cuenta de eso. Entonces tratan también de, por ejemplo, a través de los prisioneros que mencionaba Fabián, que fueron a Río de Janeiro, de ejercer una contrainfluencia. Entonces había la política paraguaya durante muchos años va a estar moldeada más o menos bajo los lentes de, Argentina y Brasil. claro, pro Argentina, pro Brasil. Pero en este escenario encaja a la perfección, Sí. ¿cómo que se llama? Rompecabezas. Las piezas de la Logia Fe y de la Unión Paraguaya Paraguaya. encajan a la perfección. Sí, Eran absolutamente. parte de un Es parte de la fenómeno disputa político, político. cultural mucho mayor, ¿no? Muy grande. Volviendo a 1880, ¿qué fue el tema de la venta de tierras fiscales rápidamente? Porque es un prolegómeno de la fundación de los partidos políticos. ¿Qué fue eso? Bueno, básicamente el Paraguay se encontraba con un problema muy importante que es la falta de crédito internacional. Luego de 1870 el Paraguay necesitaba recursos, no tenía recursos propios, entonces saca una serie de créditos o empréstitos internacionales que no van a ser suficientes, van a tener también sus problemas se dieron comisiones muy altas, hay dudas sobre qué se hizo con la plata, entonces, y después no se puede pagar. Entonces el Paraguay no tiene más crédito internacional, no puede más pedir recursos, y entonces la salida que encuentran en tiempos de caballero es empezar a vender el gran patrimonio que tiene el Estado paraguayo, que son las tierras. O sea, el mayor propietario en ese tiempo era el Estado paraguayo. A pesar de todo lo que perdimos. Claro, pero aún así era un gran propietario del Estado, porque antes, claro, durante la colonia el gran propietario era el rey, la corona. Claro. Entonces eso hereda el Estado paraguayo independiente y luego lo empieza a vender sobre todo a capitales extranjeros en tiempo de caballero para poder hacer cosas, porque Pero no había otro recurso. claro, No las había ideas otro recurso. necesitan también presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, con ese ánimo se da la venta de tierras públicas que también tiene su contracara en que, sí, necesitamos vender tierras, generar ingresos, pero la forma en que se hace genera también cuestionamientos. Y hay que decir acá que la venta de tierras públicas, el cuestionamiento principal es que se entregan demasiadas tierras. El proceso es un poco, podemos decir, cachafán en algunas Sí. cuestiones, que dejan litigios que duran algunos hasta nuestros días. Por ejemplo, algunos se acordarán que hace algunos años había el tema de las invasiones de tierra ñacunda. Sí, sí, sí. Eso viene de esa época. Viene de esa época. Sí, Era, no sí. sé si era un francés, el Sí, primer sí, comprador, no pagó todas las cuotas, Sí. entonces le dieron a otro, pero después había una duda sobre de quién Sucesiones era. interminables. Sí. Fue un problema. A todo esto, pero nosotros Paraguay se quedó con deuda de guerra. Sí. Sí, pero fueron y- condonadas. Todas. Y ahí No, es no, importante, justamente, sí, todas fueron condonadas. La de 1885, ¿por qué es importante la deuda de 1885 y la condonación del Uruguay? Porque ahí empieza la vinculación entre la masonería, perdón, entre los masones paraguayos y la masonería uruguaya.
condona la deuda de guerra y el que era cuando eso canciller paraguayo era José II de Kut. José Ah, II de mira, Kut había sido iniciado claro. en las logias del periodo de ocupación y en ese periodo de ocupación, perdón, en ese periodo, ya 15 años después de la ocupación, él tiene un acercamiento con los uruguayos condonan la deuda y que se da cuenta que los principales referentes uruguayos eran masones. Entonces comienza un acercamiento en O 1885. sea, sería correcto decir que en cierta medida la masonería intervino en la condonación de la No deuda. es solamente en la condonación, en la devolución de trofeos también. Es definitivo, porque eran todos masones, del lado paraguayo y del lado uruguayo. Cuando se logra la condonación de la deuda y la devolución de trofeos, comienza a organizarse la primera logia, que sería 100% paraguaya, que termina ocurriendo un 6 de junio del año 1887 con la logia Aurora del Paraguay número 1. Porque es hasta simpático. Primero, nuevamente, contar, estabas diciendo Fuera de todavía aire. acá, fuera de aire que recuperaste ahora el documento original, Sí. que es de la Nobleza olvida fundación. decir la gran logia de la masonería del Uruguay, que es la madre de la Sí, gran la logia verdad. simbólica del Paraguay. Y la verdad que fue una Un agradable sorpreso. Sí, sorpresa sí, sí. porque Yo me enteré, lastimosamente no pude estar presente, yo me enteré un día después y me volví loco. tuvo la gentileza de entregarnos El original, el acta original de original. fundación de la primera logia de paraguayos Bueno, de posguerra, y con la firma original de de todos. todo, Bernardino Caballero, Ahí había José Segundo de dos Kut, firmas de presidente Juan de la Alberto República. González, que era quién es, Y quién que es. eran Juan Alberto y Bernardino Caballero. Claro. Cuando Bernardino Caballero se suma a la logia Aurora del Paraguay, los fundadores de Aurora del Paraguay son 13. Tres nomás eran paraguayos. Bernardino Caballero, José Segundo de Kut y Juan Alberto González. Cuando Bernardino Caballero firma su consentimiento para entrar a lo que sería la Fundación Aurora del Paraguay, era presidente de la República todavía. Porque él entrega el poder un 25 de noviembre de 1886 y su consentimiento es del 11 de noviembre, o sea, 2 semanas antes. Qué tremendo era el prestigio Sí, de la masonería, de la absoluto, masonería totalmente. Era otra época. Que prestigio que de a poquito estamos tratando de a con la poco, visibilización se está comenzando a claro. lograr. Bueno, ¿qué pasa? En esa asamblea de fundación de Aurora del Paraguay estaban referentes de los que serían después los dos partidos políticos. 6 días después se van a elecciones en Villarrica y se pelean. Hermanos masones. Y de esa pelea sale primero el Centro Democrático, Partido Liberal, con un masón como presidente del partido, Antonio Taboada. Y unos meses después se funda el Partido Nacional Republicano, o Asociación Nacional Republicana, en la cabeza nuevamente un masón, Bernardino Caballero. Todos los cuerpos directivos de los dos partidos eran todos masones. Bueno, a ver, Todos eran masones. el manifiesto fundacional del Partido Colorado es Sí, inspiración masónica. prácticamente un poema masónico. Y el liberal también. El liberal también. Prácticamente un poema Porque justamente lo que vos dijiste, vienen estos conceptos de libertad y son hijas, al fin y al cabo, de la Constitución de 1870. Entonces, es importante entender los contextos en los que se da. ¿Por qué? Porque la cuestión de la venta de tierras fiscales es el elemento que hace que haya una disidencia dentro del partido de Bernardino Caballero y que esa disidencia terminen fundándose dos partidos. Para que la gente entienda, Aurora del Paraguay número 1 es la piedra basal de la gran logia simbólica del Paraguay. O sea, la primera logia es la logia que hace mayor cantidad de tiempo está trabajando ininterrumpidamente hasta nuestros días. Y son tres nomás. Es la depositaria de la historia de la gran logia. Sí. Porque son tres, justamente para que la gente se vaya enterando, son tres logias que siguen funcionando normalmente, que son Aurora del Paraguay, Sol Naciente número 2, que se Y fundó en Libertad número 1890, y Libertad número 4. Bueno, aquí paramos nuestro primer bloque y después seguimos por unos minutos más. Dale, venimos enseguida.
Bueno, volvemos a nuestro segundo y último bloque del cuarto de reflexión. Estamos, como les dijimos, acompañados por Trading Card, la mejor esquina del país, y hoy nos acompaña en nuestro primer programa el gestor cultural Enrique Cos. Quería leer algo, José Miguel. Sí, Justamente dijiste, comentaste que la inspiración masónica de los mira, partidos. estaba leyendo el manifiesto fundacional de la Asociación Nacional Republicana. Y fíjense lo que dice en este párrafo. Dice, vinculado por tradiciones honrosas, confundido en un solo propósito para levantar el país de su penosa y prolongada postración, consagrado a las arduas tareas de una labor común para asegurar el bienestar general de la comunidad. Y esto, no hay poder que pueda quebrantar la cadena de unión que nos liga, porque ella está afianzada por los deberes del compañerismo en la persistente lucha por el bien. Lo de la cadena de unión es un concepto netamente masónico y se llama así, se llama cadena de unión. ¿Qué es? Es lo que celebran los masones filosóficamente cuando comienzan y cuando terminan sus trabajos en logia. Básicamente lo que quiere significar es muy gráfico el nombre, es aquello que te liga a tu hermano. Ya. Esa es la cadena de unión. Entonces, fíjate, dice, la cadena de unión que nos une, ¿están hablando masones? Sí. Para que entiendan masones también. Sí, porque los dos ideólogos, o sea, los dos doctrinarios del Partido Colorado eran masones. José II de Cut y Juan Crisóstomo Centurión. Juan Crisóstomo Centurión había sido iniciado en una logia norteamericana, allá por el año 1876, él vuelve en 1878, y le afilian a Aurora, como ya se había iniciado, la afilian a Aurora a instancia de Bernardino Caballero. Estamos hablando justamente de los dos ideólogos, los dos masones, y ahí se entiende bien por qué es que dice eso el manifiesto. Enrique, vamos un poquito más adelante. Hay que hablar de un evento histórico que cambia definitivamente la dinámica. Dijo José Miguel que la masonería estuvo... La verdad que la masonería fue transversal a todas las asociaciones paraguayas desde 1880 para adelante. Sociales. Todos. El Unión Club, el Centenario, todo. El Club Social de Concepción, el de Villarrica, todo. Las primeras asociaciones de socorro también, que serían los seguros hoy médicos, todo eso fueron inspiraciones. La Cruz Verde, la Cruz Blanca. La Cruz Blanca, todas son inspiraciones masónicas. Pero hay un evento que rompe eso, que es la disputa con la Iglesia Católica. Enrique, ¿quién fue Juan Sinforiano Bogarín? Bueno, Juan Sinforiano Bogarín fue, podríamos decir, la máxima figura de la iglesia paraguaya en esas décadas, ya después de la guerra. Un gran protagonismo. Guerra de Triple Alianza. Claro, después de la guerra de Triple Alianza, un gran protagonismo, no solamente de su rol religioso, sino como una figura pública, social, ¿verdad? Y él va a ser en Paraguay el ejecutor de una política determinada del Papa León, que por supuesto no es nuestro actual Papa León. El León XIII. Su predecesor. Increíble, increíble. La coincidencia. Sí. Sí, entonces el Papa León XIII va a marcar un antes y un después, porque va a sacar una encíclica en la que va a condenar muy abiertamente a la masonería y bueno, va a hacer la iglesia una institución muy bien jerarquizada, baja línea a sus representantes locales, en este caso nuestro Juan Sinforiano Bogarín, quien va a hacer una campaña abierta contra la masonería. Sí. Que bueno, y esa campaña abierta implicó una guerra entre 1900 y 1920, donde ocurrió de todo. Hubo agresiones de parte de la iglesia y hubo agresiones de parte de masones. Nosotros estamos contando la historia, nosotros no romantizar, tampoco atacar, para nada atacar la figura de la iglesia católica. Juan Sinforiano Bogarín fue un personaje demasiado importante para la historia del Paraguay porque su liderazgo tiene que ver con un periodo de consolidación de la identidad nuevamente antes de la guerra del Chaco. O sea, es brutal su aporte a la historia del Paraguay. Pero tuvo esa confrontación con los masones. Una carta episcopal. Se llamaba carta pastoral, creo que se llamaba, que era de la francmasonería. Fue su tercera. O sea, para que te des cuenta de la importancia que le dio. Y fue una guerra constante con los masones porque los masones comenzaron a instalar el concepto de el matrimonio civil. El laicismo. El laicismo en general. Y justamente la separación de la iglesia y el sistema educativo. Y las dos cosas lo logra.
el principal promotor perdón, no registro civil, del patrimonio civil fue Blas Garay, masón, a través de su diario La Prensa. Contar un poquito de Blas Garay, Quique. Bueno, Blas Garay, un gran intelectual, un joven muy entusiasta. Y digo joven porque murió joven, en sus Ah, 20. ¿qué? 26 era. 26, 27 años Joven, murió. Sí, muy sí, joven, Muy muy joven, muy joven. joven. Entonces él se dedica también a las publicaciones, al periodismo, un activista político, ¿verdad? Un gran empuje tenía Blas Garay. Escribió libros de historia también. Y bueno, Blas Garay entonces va a ser uno de los promotores, justamente como dijo Fabián, del matrimonio civil. Que quiero agregar acá que es también parte de una puja más vieja, que como vos decías, el Paraguay con su mediterraneidad, las ideas siempre llegaron más rápido y más fuerte a los grandes puertos. Claro. Entonces Paraguay hasta el fútbol llegó más tarde que en otros Sí, lugares. Los uruguayos sí, ya jugaban fútbol y acá todavía no llegó, ¿verdad? sí. Entonces, esta es una disputa más vieja que, como ustedes saben muy bien, la Revolución Francesa también tiene una influencia masónica muy Sí, sí, importante. sí. Y ya con la Revolución Francesa se produce una pulseada muy grande. Porque hasta en lo que se llamaba el viejo régimen, ¿verdad? El antiguo régimen, ¿verdad? Las monarquías absolutas europeas, como la francesa, la iglesia tenía un predominio político muy, pero muy grande, ¿verdad? O sea, la iglesia te decía quién podía ser rey porque bajo la teoría del derecho divino, el rey gobernaba bajo Tutela divina. tutela divina, porque Dios quería que el rey sea rey. Claro. Entonces la Revolución Francesa, con el laicismo que trae, rompe el monopolio de la iglesia sobre un montón de cosas, ¿no? Hasta le quita la propiedad, o muchas de sus propiedades al menos. Entonces ahí ya empieza un poco la puja, ¿no? Y acá este es como un round retrasado, ¿verdad? Sí, llega acá. Que llega mucho tiempo después Sí. acá y se manifiesta a través de esto que ya Fabián estaba mencionando, ¿no? Bueno, Eh, a ver, hay que sumarle también que época de la revolución bolchevique también. También todo. Entonces, Mezcla. Bueno, como que la se revolución sumó todo. bolchevique tiene que ver con la separación definitivamente de la masonería y la política paraguaya, que vamos a hablar enseguida. Este elemento de la pérdida del poder terrenal de los papas se consolida definitivamente con la toma de Roma en Septiembre. septiembre del año 1870. Los masones es la única fecha que festejaban. Los masones paraguayos solamente festejaban dos fechas. El 24 de junio, que es el San Juan, solsticio, que es San Juan, y el 21 de septiembre, que era justamente la caída del poder terrenal la toma de Roma. por la toma de Roma. ¿Por qué consolidan esa fecha? Consolidan esa fecha porque justamente tiene que ver con la pérdida del poder terrenal del Papa. Entonces, es cierto, eso ocurre en 1870 y acá la guerra recién empieza con Juan Sinfonino Guarín. 1895 Juan Sí, Sinfonino 50 años Guarín, después. muchísimo tiempo después. Entonces, pero fue muy importante Juan Sinfoniano. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta primera década del siglo XX en Paraguay, Quique? Así, de 1900 a 1910, ¿cómo fue? Bueno, ahí el gran primer cambio es el cambio de signo político, ¿verdad? La primera alternancia política entre partidos políticos donde termina la primera hegemonía colorada en 1904, producirse la revolución victoriosa que lleva al Partido Liberal al poder. Esto va a traer también su periodo de inestabilidad. Mucha gente tiene una especie de memoria histórica que le pone dice liberales es igual a, me refiero al Partido Liberal, liberales es igual a anarquía, inestabilidad, revoluciones, ¿verdad? Esa es una media verdad, ¿verdad? ¿Por qué una media verdad? Porque después vemos que hay también un periodo de estabilidad liberal. Sí, que Pero, empieza con Cher. exactamente, pero podemos decir que la parte que sí es verdad es que al comienzo, por lo menos, esta década primera de 1900 es una década de cierta inestabilidad donde primero los liberales hacen esta revolución y después se hacen revoluciones entre ellos, ¿no? También es un momento de ciertos cambios. Por ejemplo, un cambio que también lo podemos vincular a la masonería es que, y esto ocurre un poquito antes creo que, no sé si fue en 1900, 1899, le puedo pifiar por ahí por 1 o 2 años, pero por ahí nomás en ese cambio de siglo, Emilio Aceval, ¿verdad? Masón, Masón, hermano de ¿verdad? Benjamín Aceval. Y hermano de Benjamín Aceval y sobreviviente, entre paréntesis, como dato curioso, sobreviviente de la batalla de Costañú.
Porque era Mira, niño era costeño. Claro. Era niño era costeño. Este niño sobreviviente a Costañudo, después convertido en presidente, él es el presidente que hace el cambio del viejo sistema de pesos y medidas al sistema métrico decimal. Que usamos hasta ahora. Claro, los kilos, Sí, kilómetros, sí. centímetros, que es también una herencia de la Revolución Francesa que buscaba racionalizar, ¿verdad?, las unidades de medida, porque antes había mucha disparidad entre los países, no tenía mucho sentido la forma de medir, ¿verdad? Esto es algo bien pensado, ¿verdad? Entonces es también Emilio Acebal el que trae un cambio tan duradero y cotidiano, ¿no? A veces la gente ni piensa en esto, ¿verdad? Pero nosotros, Mm. cuando decimos, ¿y a cuánto queda? A 5 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto vos pesás? 80 kilos, lo que sea. Estamos hablando en términos heredados por nosotros de un presidente masón, Emilio Acebal. Sí. Y Quique, en ese. Sí, si sí, me sí, permitís, sí. Sí, una sí. preguntita. Hoy yo no sé si la gente afiliada a tal o cual partido tiene noción del ideario del partido en el que está, por lo menos el grueso del poder votante. En estos tiempos contemporáneos se volvió algo tipo limpia cerro. Yo soy tal cosa, yo soy tal otra cosa y voto por lo que soy. Pues no sé si entiendo cuál es la línea ideológica del partido al que yo adhiero. En aquel entonces, que estaba hablando de este periodo de convulsión y de alternancia, de la primera hegemonía colorada y el ingreso al poder de los liberales, qué sé yo, ¿era como es ahora? ¿O realmente habían marcados perfiles ideológicos en los partidos políticos? Yo creo que en Y en sus términos, adherentes, obviamente. y ahí yo hago una distinción entre los dirigentes principales y la masa de los adherentes. Porque yo creo que entre los principales referentes había como ideólogos, la gente que Mm. meditaba, pensaba, escribía al respecto, ¿verdad? O sea, José II de Cud, por ejemplo, indudablemente tenía un pensamiento muy claro, muy Sí. reflexionado de su Y parte. era liberal. No, Claro. te preciso mi pregunta. Ajá. Esa revolución liberal de 1904 fue una revolución motivada por la necesidad o por la aspiración de un cambio ideológico o fue una revolución para llegar al poder. Yo diría que más para llegar al poder, porque creo que ideológicamente, yo al menos no le encuentro mucha diferencia. Los dos primeros partidos, ¿verdad? Los partidos tradicionales, los dos fueron liberales de ideología al comienzo, por Cuando lo menos. empezaron. Claro, los dos eran partidos liberales. Eh, Ahora, yo creo que te hablaba de la masa de adherentes, hacía una distinción ahí, porque en la masa de adherentes yo no sé si había así una motivación ideológica muy consciente, ¿no? Y además el Paraguay, siendo un país pobre, con una masa campesina que tenía que vivir el día a día, una sociedad de supervivencia. Cuando estás en un estado de supervivencia que tenés que pensar en el día a día, a veces no tenés el No, privilegio, obviamente, ¿verdad? claro. De estar reflexionando sobre ciertas Mm. doctrinas y qué sé yo. Entonces ahí se establece más una cuestión es una red de favores, ¿verdad? Yo necesito que vos me resuelvas esto, ¿verdad? No estoy pensando en John Locke o lo que sea, ¿verdad? Estoy pensando en que me resuelvas tal cosa, ¿verdad? Claro. Entonces, estas revoluciones, o este periodo de constantes revoluciones, no estuvo motivado por cambios de modelo, seguramente. Modelos profundos de pensamiento económico, por ejemplo. Yo diría que es así, correcto. Estuvo más motivada por el deseo de lo De que tomar el decía poder. recién, Sí. de Pero tomar el poder. haciendo las curiosidades masónicas dentro de este contexto histórico, la disputa por el poder 1904 encabezado por un masón, Benigno Ferreira por el Partido Liberal, contra dos masones, Bernardino Caballero y Patricio Escobar por el lado del Y Colorado. todos miembros de la misma logia, ¿verdad? No, no, ¿O no? Benigno Ferreira, él era de una logia argentina y ya nunca se afilió en Paraguay, fue de la logia docente que era la misma logia de De Sarmiento. Sarmiento, correcto. Benigno le gana a los masones de Aurora, en este caso, pues los dos eran miembros de Aurora cuando caen del poder. Y después otro presidente masón, 1906, Cecilio Báez. Y el último presidente masón de un largo periodo de presidentes masones, 1912 a 1916. Cecilio Báez era de Sol Naciente, de 1912 a 1916, Eduardo Scher, Ujú. que era de Aurora. O sea, ese es el último presidente masón de un largo periodo de presidentes y después recién otro presidente masón ya fue José Félix Tigarribia, que termina muriendo en un accidente en 1940. Y hablando de este arriba, Fabián, ¿qué influencia tuvo la masonería en la guerra del Chaco? Vamos a hablar de eso, pero quiero terminar esta parte primero. Enrique,
estamos hablando de 1910, 1920, ya estamos por terminar nuestra disputa con la Iglesia Católica. 1920, Paraguay. 1920, 1924. Es un periodo interesante. Este es un periodo en el que esa inestabilidad liberal a la que yo hice mención hace un rato empieza a acabar. Y empieza a acabar con un último gran destellazo de anarquía y de violencia, la revolución de 1922-1923, en la que ahí es por primera vez presidente los dos Ayala, Los dos ¿no? Ayala. Eusebio Ayala primero y después Eligio Ayala como presidentes provisorios. Pero el que comenzó era Manuel Gondra, Sí, masón también, que era presidente. Después le agarra ese periodo de revoluciones y los dos Ayala toman el poder. tal cual. Y que al final Eligio Ayala como presidente provisorio para después ya ser electo como presidente ya constitucional con un periodo completo. La década del 20 va a ser una década con algunas innovaciones. Por ejemplo, Eligio Ayala va a traer acá la reforma universitaria que empezó en Córdoba, Argentina. También va a implementar algo de eso aquí. Hay que decir, con un legado, una huella importante en lo que va a ser la vida universitaria en el Paraguay, hasta en algunos aspectos hasta hoy. También va a ser un momento en el que nuevamente tenemos un nuevo round muy fuerte de inmigración extranjera. La más destacada, diría yo, los menonitas, ¿verdad? La presencia Sí. menonita en el Paraguay inicia en los años 20. Sí, 1916, diciembre de 1926 Claro, la primera camada. hay una famosa anécdota de que ellos llegan al puerto y les recibe Eligio Ayala hablando Hablando alemán. al alemán, porque Eligio Ayala vivió en Suiza, entonces claro. hablaba alemán. Bueno, pero ¿por qué es importante ese periodo? Porque ahí es donde se rompe la vinculación entre los políticos y la masonería. ¿Por qué? La Iglesia Católica tiene mucho que ver con traer nuevamente ese periodo de paz de la revolución del 22, del 23, que fue una revolución que abarcó todo el país. O sea, la región oriental, porque en el Chaco no había población, pero la región oriental del país, y la iglesia fue el elemento principal. ¿Y qué pasaba? En ese mismo momento en el mundo se estaba consolidando el poder de los bolcheviques. Y la Iglesia Católica le tenía como enemigo a la masonería, pero su enemigo más temido era el comunismo. Entonces, aterriza en la política paraguaya el evitemos el comunismo, y la Iglesia paraguaya, consolidando esa paz luego de la revolución de 1922, hace que los políticos migren de los talleres masónicos y se acerquen a la A las iglesia. capillas, a las parroquias. Y ahí pierde absolutamente su poder la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería era importante, porque tenía políticos importantes. Por eso que estaba mencionando la cantidad de presidentes de la República que tuvo, y la cantidad de parlamentarios, y la cantidad de ministros. Había hecho, realmente fueron transformaciones muy importantes. Hoy en día pasa totalmente desapercibido que el matrimonio civil es algo Claro. normal, pero cuando eso fue una lucha. Lo mismo con el divorcio, que no, fue una de las pocas luchas que no logró la masonería. Es más, la masonería también logró de que le saquen la salud pública a grupos de mujeres que trabajaban como asociaciones solidarias. Ellos logran de que el Estado se encargue de la salud pública. Y esos fueron los últimos logros. El divorcio ya no lo lograron porque ya comenzó el romance entre la iglesia y los políticos. Entonces, esa revolución A de fuerza 1922, de la conveniencia de ir contra el comunismo. así, justamente, comunismo, revolución de 1922, se quiebra el vínculo de los políticos con la masonería se recluye a sus templos hasta hace 4 años. Bueno, y comienza ¿En también, serio? el boom de la institución educativa religiosa. Sí, vuelve otra vez. Es que en 1902 se había logrado, justamente con la presidencia todavía la presidencia no, ya era la presidencia del que vino después que vino después de Aceval. Su vicepresidente fue. No me recuerdo, creo que era Carballo, Héctor Carballo. Héctor Garay. Con Héctor Carballo se logra, todos parlamentarios masones, se logra que salga de las instituciones públicas la enseñanza de la religión. Y cuando pasa todo esto que vos estás comentando, vuelve con más fuerza, vuelve, pero el Claro, colegio público, himno nacional y rezar en la Se le entrada. ¿verdad? alinearon los astros Sí. en contra de la masonería. Sí. Una Ya. serie de eventos que... Y ahí vamos a hablar de tu pregunta. Enrique, contando un poco el contexto de Paraguay de 1931-32 hasta el fin de la guerra.
Bien, ahí está marcada la historia paraguaya con su epicentro, que es la Guerra del Chaco, que también afectó ya la década previa, ¿verdad? Que eso iba a decir también que es una década muy de preparación para un conflicto que se veía venir. Que era Miguel, a inevitable. partir de cuándo se empieza a... La opinión pública comienza a enterarse de que hay un eventual conflicto, a partir de cuándo y por qué. Y ya es un tema muy viejo. La primera vez que se habló algo, todavía ya no hablando de guerra, pero de que era un tema, es 1852, cuando Paraguay discute diplomáticamente con la Argentina este tema del límite que hablamos al comienzo del La programa. protesta de Benavente. Claro, y los bolivianos dicen, hey, ¿por qué están hablando con Argentina? O sea, esto es Bolivia, no pueden discutir sobre nuestro territorio, ¿verdad? 1852, o sea, 80 años de nuestra guerra del Chaco, ya se estaba hablando de la disputa territorial. Ahora, yo diría que el momento en que este se vuelve un tema caliente ante la opinión pública es la década de 1920, donde ya hay una serie de episodios. Vemos también un avance cada vez más pronunciado de los fortines bolivianos y de las incursiones de patrullas bolivianas dentro del Chaco, y donde hay algunos incidentes. Por ejemplo, un incidente muy famoso, el de Rojas Silva, ¿verdad? Teniente Rojas Silva. Febrero del 27. Claro, donde ya muere un teniente paraguayo, además hijo de un expresidente, o sea, era alguien. Importante. Claro, no quiero hablar, Argel decía, es gente más importante, ¿verdad? Pero era un notable de la sociedad, ¿verdad? Claro. Una familia muy notable. Entonces, tenemos este incidente. Paraguay toma con Rafael Franco un fortín Vanguardia. boliviano, Vanguardia, que después tiene que devolver. Entonces, ya hubo una movilización general, ¿verdad? En el 28 hubo una MAE, casi nos fuimos a la guerra en el 28, se suspendió sobre la hora con intervención de diplomáticos extranjeros. Entonces ya se veía venir, y el Paraguay invierte por lo menos la mitad de su presupuesto público. Yo creo que la gente dimensione un poco eso. Imagínate hoy gastar la mitad de tu gasto público en defensa. Hoy creo que estamos en el 3% o algo. 3% ya es mucho. Ya sería mucho. Hoy en día, menos del 3% de lo que Paraguay destina a defensa. Ahora, para que la gente entienda, los mapas de Paraguay y de Bolivia, el mapa que cada país dibujaba de su propio territorio, ¿verdad? Ya eran mapas que consideraban la totalidad del derecho que pretendían ambos países, aunque no hubiera ocupación de esas zonas. Hay mapas para todos los gustos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez. Pero no había mapa oficial, vamos a decirlo. O sea, el Paraguay no decía, bueno, este es mi territorio. Sí, cada uno hacía sus mapas oficiales, Ok. ¿verdad? Y, Pero- los dos mapas decían que todo el Chaco era para Bolivia y para los bolivianos, y todo el Chaco era para... No había término medio, era todo el A Chaco. pesar de que no había No había nada. No había ocupación, No había o sea, ocupación. No era un había, dibujo nomás. No, no Claro, había Porque término. este tema de los fortines, por lo que estoy escuchando, comienza 20 para adelante. Sí, hay, pero desde la colonia uno puede hacer una selección muy selectiva, a la redundancia, del mapa que más le gusta para decir, era Bolivia, era Paraguay, ¿verdad? Pero para mí el mapa clave, el que importa, y yo sé, este es un mapa que Fabián conoce muy bien, es el mapa que muestra la posición efectiva de ocupación de los dos países, que es ¿A más qué o menos- Antes de la guerra, por la ¿A qué mitad. año? ¿A qué año? Y para 1932, cuando empieza la guerra, la mitad del Chaco que nosotros vemos está ocupado por Bolivia. Claro. Militarmente. Claro, porque es quien ocupa el terreno Claro. finalmente, ¿verdad? Y además hay que decir que era un tema no resuelto. Hay una Perdón, porque Sí. acá estoy solucionando yo un dilema que tuve toda la vida. Entonces, si es así, en definitiva entiendo por qué ganamos la guerra. Claro, porque ocupamos todo O ese sea, territorio que de- preocupa. o sea, Claro. Si a 1932 la mitad del Chaco, que hoy es paraguayo, estaba ocupada por Bolivia, básicamente ganamos la guerra. Porque Sí. yo he escuchado No, una y mil veces que la gente decía, no, ¿por qué decimos que ganamos No, la guerra? discurso Si es político. que perdimos territorio. Discurso Pero político. Gran no, mito. no perdimos entonces territorio. No, Gran no, no, discurso político, Claro, no. en términos Nada. prácticos y efectivos ganamos un territorio, Sí. ¿verdad? Ok. Territorio que no ocupábamos. No, hay una frase muy buena para mí de Carlos Antonio. O sea, estaba en el Paraguay Independiente, que era su periódico. Yo entiendo que él la escribió, o por lo menos dio su aprobación, donde él celebraba la discusión que tenía Brasil diplomáticamente con Argentina, donde los brasileros, en su pelea diplomática por carta con los argentinos, defendían la posición paraguaya, con Carlos Antonio López soplándole los argumentos a los brasileros, ¿verdad? Y ahí en una parte él aplaude la posición defendida por Brasil, defendiendo a Paraguay en ese momento, y dice algo así como que es absurdo pretender que las nuevas nacionalidades americanas estén fundadas sobre disposiciones de una metrópoli, España, ya caduca. Claro. ¿Verdad? Como queriendo decir, ¿cómo vos me vas a decir hasta acá es mi territorio?
a un papelito que escribieron los españoles hace 2 siglos y ya dijimos que España acá no manda, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, Eso es pensamiento de Don Carlos, Sí, ¿cierto? y la, Pensamiento de Don y Carlos. la base de los reclamos entonces era la posesión efectiva. Sí, claro. Pero no la nuestra, la no. nuestra habrá sido más ideológica Y que... para ellos también no había ocupación en el Chaco. El poblado más importante que tenía Paraguay era lo que hoy conocemos como Villa Aye, que tenía 200 personas. Claro. Entonces, ese es todo. Y por el lado de Bolivia, lo que hoy es Villamonte, que también tenía 200 personas, que Sí. hoy está ya cerca de Tarija, o sea, Claro. para que dimensionen la distancia. Y es por eso también que se da esta política de meter a los menonitas en el Chaco. Claro. Como decir, no, allá hay paraguayos, ¿verdad? Que en realidad No eran no paraguayos, se percibían pero paraguayos. claro. ¿Y a dónde se fueron? Ese primer contingente menonita ¿Dónde- fue a dónde- donde ya están hoy. ¿Dónde es Loma Plata? Ahí Ok. se instalan y después comienzan los otros. Bueno, quiero, para ir cerrando lentamente, la participación de la masonería en la guerra del Chaco. Yo terminé un trabajo y ahora lo estoy volviendo a hacer que tiene que ver con los paraguayos que murieron combatiendo en la guerra del Chaco. Entonces tuve que mirar diario por diario desde 1932, desde junio de 1932 hasta junio de 1935. Cada uno de los diarios. No van a encontrar. ¿Salían obituarios No, o...? yo leo todo, porque salían las fotos de los oficiales. Solamente los oficiales. La historia se acuerda de los oficiales nomás. ¿Pero qué? Para entender, yo, de tipo exequia era o...? Tipo que salía la foto y salía una crónica, una biografía del Ok. que había muerto. Porque generalmente eran de clase alta, por lo que dice Enrique Argel, pero como eran los que tenían más vinculación con la sociedad, entonces tenía una mamá, un papá que le podía hacer llegar una foto al diario Ya. y una biografía. No van a encontrar una referencia en la masonería. ¿Qué hizo la masonería durante la guerra del Chaco? Habilitó un hospital, que fue el hospital masónico, que estaba encabezado por William Patz. Muchos van a conocer el nombre de William Patz, fundador del Club Olimpia, el Club Sajonia, trajo Órale. muchos deportes, trajo muchos deportes a Paraguay. Entonces, don William Patz fue el presidente de esa entidad masónica que no solamente habilitó un hospital, sino que solventó absolutamente todo y trajo médicos masones para que atiendan ahí. Entonces, ¿qué decía la noticia? En el hospital de Calle Palma, decía, porque sobre Claro. Palma estaba el hospital. No hay referencia a la masonería. Y la masonería no solamente tuvo el hospital masónico, también fue miembro principal de la Legión Civil Extranjera. Cuando se comenzó a pensar en la Legión Civil Extranjera, se pensó en una institución masónica. Les invito a leer, si quieren pueden googlear Legión Civil Extranjera. Su lema es un lema 100% masónico. Los tres únicos presidentes que tuvo durante toda la guerra fueron masones. Uno de ellos era español, uno era francés y otro fue argentino. Los tres fueron masones. Y los oficiales más importantes del ejército paraguayo fueron todos masones. El comandante del ejército paraguayo, José Félix Díaz era masón. El comandante del tercer cuerpo del ejército, Nicolás Delgado, fue masón. El comandante de los zapadores, Basiliano, creo que era Jiménez, su apellido, era masón. José Bozano Baglietto, el responsable de la retaguardia paraguaya y el arsenal, fue masón. Aponte, comandante de la Armada Paraguaya, fue masón. Uno de los organizadores de la sanidad paraguaya, Juan Francisco Recalde, que también trabajó en el hospital masónico, fue masón. O sea, el Sí, aporte pero de obviamente hombres. estaban desintegrada, diluida la logia en época de beligerancia. Totalmente, pero eran masones. Entonces, eh, ellos eran masones, el hospital masónico y esta institución de la Pero Legión sin Civil, referencia. sin referencia a la Enrique, masonería. rapidito, la Legión Extranjera. La Legión Civil Extranjera. ¿Qué era? Sí, como bien dice su nombre, una legión civil, ¿verdad? O sea, de no combatientes, ¿verdad? Que en su rol de extranjero querían aportar también al Paraguay, pero no en los campos de batalla, sino con un apoyo desde la retaguardia, ¿verdad? Económico. Por dar un ejemplo famoso, cuando se da el desfile de la victoria, cuando Sí, vuelven nuestras sí, sí, sí. tropas, se le hace un Un arco arco de de arco de triunfo. ¿verdad? Que hace la legión civil Civil extranjera, Extranjera. ¿verdad? Oye, justamente, ¿por qué estaba ahí El arco de el triunfo. Arco del Triunfo? Uno de los presidentes de la Legión Civil Extranjera, masón español, se llamaba Juan Alegre. Él es el dueño, o sea, él fue el que mandó construir lo que hoy es el edificio del Ministerio de Hacienda, que está en diagonal. El Palacio. Claro, el Palacio Alegre. Ese era de uno de los miembros de la Legión Civil Extranjera, que cuando eso era un hotel se llamaba Majestic.
y ahí instalan el Arco de Triunfo. Eso le iba a preguntar, esa famosa foto del Arco de Triunfo, ¿dónde es hoy? Y ahí está en el... bueno, hay 3 Arcos de Triunfo. Uno se puso sobre lo que es Chile y Palma. Otro se puso Sí. en lo que es el Panteón sería. México, el Panteón. México y Elige Yala. Y el otro estaba... Estoy perdido. México y ya la que hay cerca. Y la Plaza Uruguaya. Ya, correcto. Y el último estaba enfrente de lo que hoy es el Ministerio de Defensa, sobre vicepresidente López. Sánchez y Mariscal López. Son 3 arcos de triunfo. Uno de ellos, como dijo Enrique, hizo la Legión Civil Extranjera. A mí me sonaba combatiente, siempre pensé No, que no. Era una legión que apoyaba económicamente. Es que hay una legión por la extranjera. usanza que- francesa, pues. Claro, Claro, los franceses los tienen una franceses, legión que- claro. Yo dije, Claro. sí. Bueno, para ir despidiendo, Enrique, contad un poquito de las actividades de Mandoana. Bueno, Mandorana es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la difusión de la historia y la cultura paraguaya y hacerlo de manera accesible también para el público grande. Entonces nos pueden seguir en las redes sociales como Asociación Cultural Mandorana, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y hacemos charlas cada tanto. Súper interesantes son las Sí, actividades, Manuela. Se fueron a la Gran Logia hace poco. Sí, Y yo les soy visitamos, sí. Pero todavía no vieron este documento. No, nuevo todavía no, porque original. ahora, pero vamos a habilitar con... No, y con tenemos que Enrique. hacer una linda charla. Podemos hacer. Podemos, por favor. Yo suelo decir, y no sé si es presuntuoso decirlo, pero por lo que están hablando veo que no es tan presuntuoso, que la historia del Paraguay no deja de ser en cierta medida un poco la historia de la masonería paraguaya a través de la intervención De sus hombres. de sus hombres Sí, en un sí. montón de capítulos de la epopeya Sí, patria. Y, Un montón. y nadie recuerda eso. O sea, ¿No? Sí, hay un vínculo muy fuerte, indisoluble, claro, es así. Por eso nosotros también le visitamos hace poco y nos brillaban los ojos viendo algunas cosas, las cosas de caballero. Las por ahí. cosas de- ¿Por qué no me avisaron, por ejemplo, que nos visitaban? se avisó, vos estabas en el exterior. No me avisaron. No te avisaron. Bueno, estabas por el exterior. Por eso El famoso, vos no estabas. No estaba, por eso- No te avisé porque no estabas. Es que no está nunca, por Sí, eso. no es. Bueno, Trading Card, la mejor esquina del país, nos trataron muy bien nuevamente para nuestro programa de hoy. Este es el Mira, un poco programa. espectacular la. Sí, el vaso, es una belleza. Ahora, vamos a hacer un merchandising, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a hacer una remerita también, en serio. Este fue nuestro primer programa. Van a poder vernos en YouTube cuando quieran y con nuestros clipeados en nuestras diferentes redes sociales. Pueden seguirnos ya en la página de Instagram de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. ¿Algo más, José Miguel? Muchísimas gracias. Realmente, para mí es un privilegio estar con una persona que sabe tanto y espero poder compartir contigo en breve en otro espacio. Tengo el privilegio de compartir muy a menudo con Fabián en sus charlas, así que a él no le voy a tirar un piropo, pero a vos sí, me encantaría poder seguir hablando de historia contigo. Bien, Muy- yo a disposición y contento, gracias por la invitación y bueno, le felicito también por la iniciativa. Gracias, Enrique. Chao, chao.